Recording is on. Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día. El foro está habilitado, pueden contestar. Buen día, doctor. Buen día. Vamos confirmando a medida que terminen. Listo, doctor. Listo, doctor. Ok. Listo, doctor. Muy bien, excelente. ¿Y el resto? Ya está, doctor. Listo, Ok. doctor. Listo, doctor. Muy bien. Entonces ya podemos empezar la clase. Bien, vamos a hablar del tema 10, que es su segunda parte. Ya hemos avanzado al tema 9, que entra para el examen final. Y esto nos va a permitir tener solo los temas correspondientes para final, pese a que la instrucción es de hacer de todo lo avanzado. ¿Ya? Así que solo voy a tomar los últimos 4 temas que corresponden. ¿Ya? A menos que alguien quiera hacer de todo lo avanzado. Doctor, se me cortó una parte de lo que habló. ¿Podría repetir, por favor? ¿Y qué parte sería? Empecé, este es el tema para y se me cortó. Estamos hablando del temario, son del tema 9 al tema, son 4 temas que vamos a avanzar, están 2 temas que están fraccionadas y eso va a entrar al examen final. Solamente los últimos 4 temas. Sí. Y estaba preguntando a menos de que quieran de todo lo avanzado, porque la instrucción es de todo lo avanzado. No, doctor, yo no. No, doctor. Ya. Vamos a hablar del tema que es bien importante, que tiene que ver con demografía. Ya hemos visto el tema de la demografía y hoy vamos a hablar de aquellos estadísticos que son vitales en este campo. Vamos a hablar de esos cálculos que hoy en día le están dando mucha utilidad, el tema de las proporciones, las tasas y las razones. Estos 3 estadísticos permiten evidenciar desde el punto de vista de epidemiología la posibilidad de obtener información con respecto a
la problemática que podemos estar analizando, en este caso, coronavirus. El coronavirus, visto desde perspectivas estadísticas, muestra posibilidades de tomar decisiones oportunas o sistemáticas para poder ir resolviéndolo. Por lo tanto, estos estadísticos son importantísimos en este campo. Cuando hablamos de este tipo de cálculos, estamos intentando ver algunas variables importantísimas. Y estos van a tener un proceso de ocurrencia dependiendo al tipo de investigación que quisiera realizarse. Y pueden darse en función al tipo de frecuencia que se esté analizando, a los efectos o asociación que puedan darse con la problemática específica y sobre todo sobre el impacto potencial que podía generarse en esta problemática. Vamos a ver proporciones. Y cuando hablamos de proporciones es nada más que sacarle el porcentaje a un patrón de comportamiento probabilístico, ¿sí? Probabilidades, sabemos que su ocurrencia es del evento que se está observando sobre la totalidad de eventos. Por lo tanto, para poder tener una forma de establecer un patrón de conducta, lo vamos a convertir en porcentaje y a eso la denominamos proporciones, ¿sí? Eso significa que por cada 100 personas algo va a acontecer, ¿sí? Y esa proporción pues nos va a expresar siempre en porcentajes. Por lo tanto, las proporciones se hablan en porcentajes y la forma de cálculo siempre va a estar entre 0 hasta 100, ¿ya? Para cualquier conjunto de datos que se esté manejando y que tengan características de trabajar en grupos de a 100, pues las proporciones son las indicadas para trabajar en eso. Otro estadístico que tiene también características de probabilidades es las tasas. La única diferencia de las tasas es que permite analizar la población en función a criterios de agrupamiento en este caso. Podemos ir agrupando de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 10.000, 100.000, millón, como uno quisiera trabajar, dependiendo al tipo de estudio que se esté realizando. A nivel mundial, la OMS trabaja por millones, así que las tasas expresadas por millón son aquellas que está mostrando la OMS con respecto a la última problemática de salud, que son el COVID-19. ¿Cómo se trabaja esto? Las tasas son un referente de la forma en cómo se está comportando una determinada problemática. Por lo tanto, vamos a tener un determinado evento que estamos observando y puede estar ligada a un factor tiempo. Ese factor tiempo permite marcar lapsos de ocurrencia que pueden ser diarias, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, trimestrales, cuatrimestres, semestrales o anuales. Todo va a depender del tipo de análisis que uno quiera hacer. Si uno quiere tener o analizar el comportamiento de una patología en función de 10 años o 5 años, entonces lo recomendable es que trabaje por años. Pero si alguien quiere trabajar dentro de un año, lo recomendable es trabajar por meses, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de ese factor tiempo que va a estar sujeto. O sea, el periodo de tiempo es vital en el análisis de las tasas. Tiene el comportamiento igual que las proporciones, pero en este caso estamos hablando
que no solamente se puede multiplicar por 100, sino por 10, por 100 mismo, por 10.000, 100.000, millón, ¿no? Entonces, esos son los parámetros para ir trabajando con las tasas. Otra forma de cálculo importantísimo son las razones. Esto nos va a permitir también trabajar en función de probabilidades y van a permitir hacer un relacionamiento importantísimo sobre ciertos eventos que pueden estar ocurriendo. Si lo ligamos a la problemática de pandemias, como el COVID-19, podemos hacer una comparación del efecto de esta problemática en mujeres y en hombres y establecer el tipo de razón que puede estar produciéndose. A lo mejor existen un muerto de mujeres con respecto al hombre que pueden ser 3. Entonces sería 1-3 la relación, ¿no? Por cada mujer que muere, 3 varones mueren. Podemos estar afirmando en ese sentido se hacen las comparaciones, ¿sí? Las razones son vitales para poder trabajar para encontrar la proporcionalidad que existe con un criterio a otro. Estos estadísticos permiten tener un mejor panorama de lo que está aconteciendo por grupos que podemos estar comparando. A lo mejor podemos estar comparando también grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces podemos ver que el grupo 0, el grupo A, el grupo B y el grupo AB a lo mejor tienen un patrón de comportamiento de afectación por el COVID-19. Entonces podemos estar hablando por grupos o separados por género también. Entonces, ver hombre y mujer en el grupo A, cómo funciona, y el grupo mujer en grupo A con grupo B, también estar comparándolo. Entonces, podemos hacer una serie de referencias para poder observar el grado de comportamiento de la afectación del COVID-19 en problemáticas que nos va a mostrar las razones. Esa es la importancia de estos 3 estadísticos. Las tasas son las que más se utilizan. Por lo tanto, si unimos tasas con razones, podemos estar trabajando criterios muy interesantes para poder evaluar una especie de comparación. Podemos hablar de una determinada ciudad que tiene un tipo de problema comparado con otra ciudad que tiene la misma problemática, pero el grado de incidencia que se tenga en ambas regiones es diferente. Entonces, podemos hacer una tasa de comparación al estilo razones para poder evidenciar dónde se debe tener más preocupación de atención. Esto el Ministerio de Salud tiene su visión de atención para poder trabajar en eso. No significa que una determinada ciudad donde existen más casos tenga que descuidarse en una población donde tenga menos casos. La relación de tasas por cada 100, por cada 1.000, por cada 10.000 habitantes es importante, es un factor a comparar. Y eso, si se compara de una ciudad con otra, se puede evidenciar que las ciudades más pequeñas precisan más atención que las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque su nivel de comparación como población les hace ver distorsionado la información. Por lo tanto, esto de tasas y razones se pueden mezclar para poder hacer los cálculos. Lo mismo podemos hacer con proporciones. Proporciones y razones podemos trabajar por cada 100 habitantes de una determinada región y por cada 100 habitantes en otra región, ¿no? Entonces, nos podría también dar un tipo de proporcionalidad comparativa por razones de estos criterios.
También hemos hablado de las medidas de frecuencia. Normalmente cualquier epidemiólogo precisa de contar el comportamiento de ciertos eventos que se van a dar y necesitamos hacer que estas poblaciones, en función del tiempo, tengan un nivel de comportamiento. Puede en algunos aumentar y en otros bajar. Entonces, el tipo de medidas que se puedan ir viendo en función a la frecuencia con que se está dando, pues nos va a dar una interpretación lo más cercana posible a una verdad que a ojo de buen cubero que alguien puede estar viendo, no esté dándole certezas. Entonces, si hacemos medidas de frecuencias para poder trabajar una problemática, pues vamos a encontrarle si estamos en lo correcto o no, dependiendo al tipo de análisis con las cuales trabajamos, ¿no? Estas medidas pueden trabajarse con varias partes, por ejemplo, la mortalidad, la morbilidad y dentro de estos criterios de la mortalidad, trabajar, por ejemplo, con la letalidad, ¿no? Hay comportamientos de ciertas patologías que son de una letalidad que se puedan considerar de baja, media, alta. Por lo tanto, el tipo de análisis de frecuencia que se tengan de estas problemáticas, pues se le va a dar la atención correspondiente para poder mitigar, calmar o erradicar la problemática de la región. Entonces, los criterios más importantes tienen que ver con la mortalidad, la morbilidad. ¿Entendemos qué es mortalidad y morbilidad? Hello. Bien. Creo que sí, está claro. Ok. Vamos a ver algunos cálculos que se hacen con mortalidad. Estos son solo ejemplos macros que lo van a volver a tocar esta temática en epidemiología. Por lo tanto, las medidas de mortalidad van a trabajarse desde dos puntos de vista, a nivel general y a nivel específico. Estos dos son los más requeridos para poder tener una visión concreta o general de lo que se quiere hacer. Si vamos a hablar de lo general, pues vamos a tener una tasa de mortalidad general que va a estar en función a la cantidad de muertes que pueden haber en un lapso de tiempo sobre la población total en ese mismo periodo de análisis que se tiene, ¿no? Entonces, las estadísticas de conteo de censos son importantísimos para trabajar. Y el primer criterio a relacionar es por cada 1000 habitantes. Por lo tanto, esa relación que se obtiene del número de muertes en función de un periodo de tiempo sobre la totalidad de muertes que se van a dar en ese mismo periodo de tiempo, vamos a multiplicarlo por 1000 para saber que por cada 1000 esto es lo que está pasando. Si hablamos de mortalidad específica, pues es un comparativo mucho más específico. Vamos a tener la totalidad de muertes en una determinada agrupación de edades. Pueden ser, qué sé yo, mortalidad de 0 a 6 años, puede ser, ¿no? De recién nacidos. Y vamos a hablar de hombres o mujeres. Entonces, estamos haciendo lo más específico posible para poder trabajar en un lapso de tiempo para ver qué es lo que ocurre, ¿no? A lo mejor mueren más hombres que mujeres, ¿no? Y eso nos va a permitir trabajar en un análisis de tablas o gráficas
en la que vamos a ir evidenciando el comportamiento de estos sucesos. Es posible que los hombres y las mujeres sean diferentes frente al comportamiento de la muerte ocasionado por una problemática de salud, ¿sí? En este caso podemos tomar como ejemplo el coronavirus y ver los grupos de edades y que nos evidencie qué está pasando. A eso las llamamos gráficos de poblaciones, que lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de tasas que son de gran utilidad en epidemiología es la de letalidad. ¿Ya? El número de muertes por una determinada enfermedad es un periodo de tiempo y puede trabajarse por cada 100 habitantes, por cada 1000 o por la dimensión que se tiene que trabajar. Todo es, el investigador es el que define esto, no es una fórmula preestablecida. Lo único que está preestablecido es el evento que estamos observando sobre la totalidad de eventos. Eso es una probabilidad. Por lo tanto, probabilidad. Por lo tanto, esa probabilidad lo multiplicamos por 100 o por 10 o por 1000 para saber exactamente qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Otras medidas pueden trabajarse sobre prevalencias o las incidencias, algo mucho más específicas, las incidencias acumuladas que pueden ir acrecentando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Del tipo de muertes que se puede dar a causa de una determinada problemática. Por ejemplo, el coronavirus en su primer grupo de infectación ha ocasionado tantas muertes. En su segunda infección puede haber incrementado o reducido su capacidad infecciosa. Entonces, todo eso se puede evidenciar cuando trabajamos por incidencias acumuladas, ¿no? Entonces, eso es un factor interesante para tomar en cuenta. Y eso en epidemiología, 100% el próximo año. ¿Cuándo les toca epidemia? ¿En qué semestre llevan? No tengo certeza de eso. Creo que lo cuarto. No estoy seguro. Creo que en cuarto también. Cuarto, ya. Cuando lleven en cuarto, seguro que van a analizar la problemática del COVID en función a los estadísticos que la OMS está reportando. Mi recomendación es de que ustedes se consigan ya los estadísticos antes de que los vayan borrando de las plataformas con las cuales publica la OMS y descargarlo en Excel para tener información para poder trabajar, porque es 100% que les va a seguir trabajar esto. ¿Ya? Otras medidas en las cuales se pueden ir trabajando va a ser esas medidas que nos van a permitir trabajar en categorías o grupos o regiones en las cuales necesitamos hacer las evaluaciones y trabajar bajo ese criterio comparativo, como ya hemos mencionado, tasas, razones, proporciones, razones, y eso nos va a dar un valor de análisis que es importantísimo. Y dependiendo a las tablas con las cuales uno quisiera trabajar, por ejemplo, con las de doble entrada, aquello que ya hemos visto, pues nos va a permitir sacar una información mucho más concreta de lo que se está observando, ¿no? Si trabajamos con medidas de razones, ya podemos tener categorías muy interesantes para poder trabajar con esto. Y la forma en cómo se cuantifica va a depender de los criterios del investigador y de la forma en cómo cree que debería de evidenciarse los resultados. Puede trabajar por grupos expuestos y grupos no expuestos, por ejemplo, ¿no? Ver la medida de infectación o de recuperación, por ejemplo,
hay pocos estudios que se están mostrando es de aquellas personas que han logrado vencer el coronavirus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sería interesante de todos aquellos infectados, grupos que se murieron y grupos que se recuperaron, ¿no? Y aquel otro grupo en el que no han tenido contacto alguno con esta patología, ¿no? Entonces, ese tipo de población, pues, no está en las estadísticas y nadie las compara. Sería interesante ver de qué manera los grupos no expuestos tienen un comportamiento estadístico frente a esta problemática. Vamos a encontrar en epidemiología razones de incidencia acumulada, como ya hemos visto, que es una razón de comparación de algo que quisiéramos observar con algo que está expuesta. Entonces, estas fórmulas ya están preestablecidas porque fueron trabajadas por autores particulares, y en epidemiología les van a indicar la forma de trabajar estas fórmulas para fines de trabajo. En estadística, antes yo incursionaba en el análisis de estos datos, pero le quitaba el trabajo del docente de epidemia, así que solo me limito a mostrar algunas fórmulas que después el docente de esa materia les va a reutilizar o indicar cómo deben trabajar. Cuando hablamos de razones de prevalencia, así con tablas de doble entrada, se pueden ir trabajando sobre los diferentes casos y factores como la no exposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, se pueden ir marcando por letras A, B, C, D y aplicar en la fórmula como están establecidas y mostrar resultados concretos de esta dinámica de análisis. Hay riesgos atribuibles, por ejemplo, que pueden trabajarse bajo la fórmula donde se está mostrando, ver la incidencia de exposición, la incidencia de no exposición y la razón de densidad de incidencia con la cual uno va a lograr una interpretación correcta de lo que puede estar sucediendo en la población. Y esta dinámica es planteada con números y datos, pues les va a mostrar un factor de análisis concreto, ¿no? Bien, hay más fórmulas, All-Right y demás cosas que pueden permitir trabajar en este tipo de cálculos y les va a facilitar el hecho de que encuentren ustedes un mecanismo de interpretación de una determinada problemática. Esto es vital para el trabajo de aula y dentro de lo que es la formación médica, el hecho de que sepan interpretar estadísticamente todos los problemas que ustedes tengan, ya sea que hagan a nivel de consulta privada o hagan sus trabajos en áreas de dominio del gobierno, ¿sí? Entonces, si ustedes manejan su información técnicamente, pues se van a ir dando cuenta que cierto comportamiento de ciertas patologías, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata o cualquier tipo de cáncer que uno esté trabajando o atendiendo, estas patologías tienen un nivel de comportamiento, ¿ya? Y ese tipo de comportamiento varía en función del tiempo. Y esa variación del tiempo puede dar explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Y a lo mejor encuentren la respuesta de poder prevenir antes de que ocurran estos problemas, ¿no? A lo mejor hay una predisposición genética y si se logra identificar el gen que permite la predisposición, pues habría que trabajar a nivel genético y evitar este tipo de problemas.
¿no? Hoy en día en Europa, Estados Unidos, hacer análisis de las posibilidades de ocurrencia de un tipo de enfermedad que puede darse en la familia es casi ya normal. Uno si sabe en la familia si tiene una tendencia a una determinada patología, por ejemplo el cáncer, ¿no? Casi la mayoría de los parientes, si en la familia se han muerto de cáncer, con certeza que también tenemos el mismo riesgo de muerte de cáncer. Entonces, si uno se hace un análisis de predisposición genética para poder evidenciar si somos o no susceptibles a esa enfermedad, pues se puede sacar. Antes costaba $2,000. Han bajado antes de la pandemia a $200 el análisis en Estados Unidos y en Europa, ¿no? O sea que se es más asequible. Y en función a los resultados uno puede cambiar su estilo de vida si es que tiene que ver algo con eso, ¿no? Entonces, así uno puede mitigar la problemática de salud que conlleva en la familia. Entonces, y esto cambiaría la historia de las estadísticas para ir viendo de qué manera una problemática se va comportando en función del tiempo. Ok, ¿hay alguna pregunta al respecto? No, doutor. Todo tranquilo, qué bueno, me alegra eso. Bien, entonces está restando hacer la actividad en aula que tienen que ver con la presentación que acabo de hacerles y que en pocas palabras, no más de una hoja, que me indiquen la importancia de estos tres estadísticos que necesito que me hayan entendido. Si lo hacen con sus propias palabras, lo que han comprendido, sería óptimo. Que es tasa, proporciones y razones comprendida en el ámbito de la medicina. ¿Ok? Y después las dos otras actividades que están para casa, que ya saben la dinámica de las actividades. No voy a cambiar la forma de trabajo para no cambiar la rutina y les esté ocasionando otras dificultades de aprendizaje. ¿Ok? ¿Alguna Ok, pregunta? ¿Nada? No, ninguna. No, doctor. Ok, entonces quedan liberados para hacer la actividad de aula que es hasta las 11:15. Ok, doutor. Entonces, Muy bien. gracias. Está bien, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, hija. Chao, chao, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doutor. Chao, Clarice.